Buenas tardes, chicos. Buenas tardes con todos. Buenas, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Disculpen un poquito la demora, pero Buenas tardes, doctor. es de trabajo. Buenas tardes. Se nos cruzan a veces. Buenas tardes con todos. Bien, bueno, vamos a ver primero el día de hoy, en realidad una clase que teníamos que haberlo visto la semana pasada, pero por cuestiones de la universidad, que hubo una suspensión de actividades y toda esta cuestión, no pudimos avanzar. Igual hay que darla y tenemos que recordar un poquito sobre esto. Por ese motivo vamos a ver hoy día esa clase que quedó pendiente. Mañana, bueno, veremos lo que nos corresponde en realidad a esta semana. Podemos avanzar y completar el programa en realidad, ¿no? Entonces, hoy día vamos a, aunque algunos compañeros están entrando todavía, vamos a hacer un repaso sobre esto que nos queda pendiente, ¿no? Bien. Entonces, vamos a ver hoy día lo que tiene que ver con enlace químico. Y bueno, cuando hablamos de enlaces químicos, vamos a ver que primero qué son estos, ¿no? Vemos que son las fuerzas que mantienen unidos en realidad los átomos entre sí para formar, obviamente, estas moléculas o iones que tenemos dentro de estas, ¿no? Estos pueden ser, siempre son de tipo eléctrico, obviamente, porque las cargas, recordemos que los átomos para empezar son isoeléctricos, o sea, son neutros, básicamente son neutros y van a depender mucho de que si ganan electrones o pierden electrones para cambiar o dar energía, generar cargas eléctricas dentro de ellos, ¿no? Entonces, al formarse un enlace, va a desprender energía, ¿ya? Y de esa forma se generan estos enlaces, ¿no? La distancia a la que se colocan los átomos es a la que se desprende mayor energía, produciendo la máxima estabilidad. Eso va a depender básicamente del radio del átomo, qué tan extensa, qué tan lejos le queda el último nivel, ¿ya? O el último átomo, el último electrón, perdón, va a ser el radio, y mientras mayor radio va a cambiar un poco la estabilidad que tiene cada uno de estos. Los átomos se unen pues porque sí tienen una menor energía y mayor estabilidad que estar separados, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es la estabilidad de un átomo? Generalmente los átomos buscan su máxima estabilidad adoptando una configuración electrónica, la cual va a ser muy similar a la que tienen los gases nobles, ¿no? Recordemos la configuración, siempre van hacia allá. Sb1, C2, P2, C3, P6, perdón, ¿ya? Y buscando esa configuración, básicamente, ¿no? El comportamiento químico de los átomos viene determinado por la estructura electrónica de su última capa, en donde vamos a encontrar la valencia de cada uno de estos. Para conseguir la configuración electrónica de los gases nobles, los átomos van a depender mucho de si capturan o comparten electrones, ¿ya? Conociendo nosotros como la regla del octeto. Ahora, existen tipos de enlaces, básicamente. En realidad son 4. Tenemos los enlaces iónicos, donde se unen iones entre sí, sean estos aniones o cationes, dependiendo si ganan o pierden electrones, ¿ya? Tenemos los enlaces atómicos, en este caso, se unen átomos entre sí para intercambiar, obviamente, formulaciones de algún compuesto. Dentro de los enlaces atómicos tenemos los covalentes y los metálicos. Los covalentes básicamente se producen por la utilización de un electrón en común, ¿ya? Y los metálicos son netamente enlaces metálicos. Los intermoleculares, que son otro tipo de enlaces, son más débiles, generalmente se usan entre moléculas más complejas, sufren mucho cuando son sometidos a temperatura, ¿ya? Porque son bastante inestables, o sea, son muy inestables y pueden cambiar de estados, ¿no? De estado sólido a líquido
o de líquido a gaseoso con mucha facilidad, generalmente por aumentos de temperatura. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de estos. En este caso, vemos enlace iónico. El enlace iónico se da entre metales y no metales, ¿no? Recordemos que los metales generalmente van a ceder electrones, ¿ya? Y los no metales van a captar electrones. Entonces, los metales tienen por lo general pocos electrones en su capa de valencia y tienden a perderlos, ¿ya? Para quedar con una capa anterior completa, y eso le da una estructura de gas noble y convirtiéndose básicamente en cationes. Recuerden, los metales tienden a perder electrones. De esa forma, al perder electrones, tienen más cargas, tienden a ser más positivos, cargas más positivas que negativas por ese estado, ¿no? Porque pierden cargas negativas, las cargas positivas quedan en mayor cantidad. Los no metales tienen casi completa, sí, su última capa en realidad, pero tienden más a capturar electrones, lo que esos electrones que le hacen falta, y lo que lo termina convirtiendo en un anillo, ¿ya? Y consiguen asimismo una estructura de gas noble, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las reacciones de ionización? Los metales en realidad se ionizan perdiendo electrones, ¿ya? Recordemos que los metales al perder electrones se transforman en cationes, ¿ya? Entonces, tenemos un metal que menos un número de electrones específicos, ese metal va a quedar más bien positivo, ¿no? Va a quedar positivo porque está perdiendo cargas negativas. Los no metales, por otro lado, se ionizan también, pero ganando electrones, formándose en aniones. Y un no metal, al aumentar un número de electrones, ese no metal aumenta los números de electrones, aumenta su negatividad. Entonces aquí tenemos unos ejemplos, por ejemplo, de metales. El sodio, que pierde un electrón, termina siendo un sodio positivo. El calcio, que pierde 2 electrones, queda con doble carga positiva. Y eso es lo que le va a dar la valencia, ¿no? Recordemos que eso le va a dar la valencia. El hierro, al perder electrones, genera una carga positiva más 3. Por otro lado, los no metales, a su vez, el cloro, por ejemplo, al perder un electrón, se queda negativo, al igual que el oxígeno, ¿no? Bien. Ahora, un enlace iónico se da por la atracción electrostática entre cargas de distintos signos, formando una estructura cristalina, una forma de redes, un enmarañado que se forma entre ellos. Recuerden que los enlaces iónicos netamente se hacen por diferencia de cargas. Positivo con positivo se repele, negativo con negativo igualmente, pero negativo con positivo se atrae. Entonces, cuando hay un intercambio de estos, recordemos que todos los elementos a la final son neutros, pero necesitamos generar que uno de ellos se haga positivo y uno se haga negativo. Ahí es donde interviene la pérdida o la ganancia de electrones. Al hacerse positivos o negativos se atraen y se pueden generar formulación o se van a generar nuevos compuestos, ¿no? Entonces, tanto el sodio que termina ganando un electrón o el cloro que termina perdiendo ese electrón, el catión sodio en este caso se rodea de 6 aniones de cloro uniéndose a ellos con la misma fuerza, es decir, no existe una fuerza especial entre el sodio y el cloro más que la que le dio el mismo electrón. Esa fuerza, es decir, mientras más electrones pueda perder el uno o ganar el otro, esa fuerza de ionización va a ser mayor. A mayores diferenciales, mayores potenciales de carga y de energía que van a tener en ese momento. ¿Ya? Bien. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos algo en donde vamos a ver en relación a... bien. Nos ponen a escribir en realidad unas reacciones de ionización y de deducir las fórmulas de oxígeno que vamos a tener. Un ratito. Ya. Entonces, las reacciones de ionización, en este caso, el aluminio, que él tiende a perder 3 electrones, y el oxígeno que
gana electrones en este caso. ¿Ya? Recuerde que si el aluminio pierde electrones se vuelve más positivo y el oxígeno al perder electrones, al ganar electrones se vuelve negativo. ¿Ya? Y como número de electrones en realidad no coincide para hacerlos emparejar, recuerde que el uno tiene 3, el otro tiene 2, químicamente se forma una adición de átomos, ¿ya? Para poder equiparar las reacciones. O sea, eso es algo que nosotros no vemos. En el momento que tú mezclas, por ejemplo, oxígeno con aluminio, se genera un óxido de aluminio en tal, necesitas mayor cantidades de átomos de uno de otro para poder equiparar esa formulación. Eso es lo que se hace. Esto es matemática en realidad, como lo vemos, pero obviamente eso es una forma de cómo representarlo, ¿no? Ese aluminio en realidad se multiplica por 2 para generar 6 electrones y el oxígeno se multiplica por 3 también para generar 6 electrones ganados. De esa forma se equiparan estas cargas y pueden hacer la reacción, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es un óxido de aluminio como acá, ¿no? Un trióxido de dialuminio también se puede llamar acá. Entonces, esto es una estructura de compuestos iónicos. Recuerden que les decía que la estructura de compuestos iónicos termina siendo una estructura cristalizada, una estructura en forma de redes, ¿ya? Tal igual como una malla, porque alrededor como no hay un punto específico de unión, ¿ya? Alrededor en este caso, de un sodio, ¿ya? O de un cloro, como vemos aquí de azul, alrededor se van a ubicar los cloros, y pueden ubicarse hasta 6 cloros, ¿ya? Alrededor de un sodio se pueden ubicar todos estos cloros para poder corregir y armar esta malla, esta red, ¿no? Se forma una estructura cristalina tridimensional en donde todos los enlaces son igualmente fuertes, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las propiedades de estos compuestos iónicos? Generalmente son duros, puntos de fusión y ebullición son altos, son solubles en disolventes polares, como cuáles, el agua, por ejemplo. Son conductores en estado disuelto o fundido y frágiles.